gente pregunta, el Bulldog responde. En el segmento de hoy, reunimos varias preguntas que hacen referencia a los comienzos de Ricardo López Murphy en la economía, sus mentores, sus docentes, la historia económica argentina en ese entonces y su paso por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Chicago. Ricardo, ¿recuerda qué artículos y libros publicados eran la lectura indispensable para los economistas entre los años 60 y 70? Yo en esa época estuve muy influido por los artículos de Harry Johnson sobre la revolución keynesiana y sobre los tipos de cambio flexibles. Él era un gran teórico en ese momento. A mí me impresionó mucho el ensayo de Milton Friedman sobre economía normativa y economía positiva y un texto sobre la cantidad óptima de dinero. Esos fueron 4 textos que a mí me impresionaron mucho en esa época. ¿Cuáles eran los actores, personas e instituciones de los debates? ¿Qué jerarquías y relevancias detentaban? ¿En qué medios lo hacían? En esa época todavía, hasta después del Rodrigazo, los economistas no eran un tema tan, digamos, popular como se ve ahora. En general, los debates se daban en ámbitos académicos. Yo los presenciaba en general en la Facultad de Ciencias Económicas y también en las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Economía Política. Esos eran los lugares donde yo escuchaba los debates y los argumentos. ¿Quiénes influyeron fundamentalmente en su formación y en la de sus colegas? En general, muy influyentes sobre mí fueron los profesores que tuve en la Universidad de La Plata. Toda ese grupo era un grupo muy distinguido en la profesión y tuvo, yo diría, una gran influencia en mi preparación. Todo el plantel de profesores, no solo por las clases o por las lecturas o por los seminarios, sino también porque en general actuaban como guías para seguir leyendo y profundizando. Eran muy generosos en ese sentido. Yo diría que tuvieron mucha influencia sobre mí. Y luego yo trabajé en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Promoción Económica y en la Secretaría de Hacienda, y también mis colegas de allí fueron muy influyentes en las lecturas. ¿Qué rol cree que han tenido los economistas en dichos años? ¿De qué forma se han vinculado con otras esferas del conocimiento social, como la filosofía, la historia o la sociología? Que fue una época de muchos debates, empezaron a observarse problemas de inflación. Yo diría que muy importante en esa época fue el fenómeno de la recuperación de Europa y el fuerte crecimiento de los países del este de Asia. O sea, yo diría que todos estábamos muy impresionados por el desempeño de Japón, de Singapur, de Corea, de Taiwán, de Hong Kong. Eso eran temas de reflexión, o sea, por qué esos países crecían tan rápido y en particular por qué tenían problemas, digamos, eran países más igualitarios. Eso era una pregunta, como era la recuperación de toda Europa. Europa tuvo unos 25 años excepcionales entre el 48 y el 73. Esos temas nos impresionaban. Yo diría que en América Latina, la década del 60 y del 70, el tema era lo que se llamó en esa época el milagro brasileño. Brasil crecía muy, muy rápido. ¿Podría contarnos algo acerca de la significación de la creación de las carreras de economía política en la UBA, en la UCA, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de San Martín? Yo diría que fue un aumento me parece a mí, de la calidad de los estudios económicos
y eso produjo una masa de economistas profesionales y académicos muy grande y generó, yo diría, un surgimiento de la inquietud por los trabajos académicos y por los problemas económicos distintos de los que había habido en el pasado. Creo que eso fue muy influyente en la forma que nos preguntábamos los problemas en los 60, en los 70. Yo soy un producto de esa enorme transformación de esa época. Es verdad que lo empecé algunos años después que la carrera de, digamos, de economía tuvieron su auge, pero soy parte de esas primeras camadas, ¿no? ¿Cuál era el peso que tenían las producciones científicas en las universidades nacionales respecto de la coyuntura? No había un esfuerzo muy grande por los temas coyunturales y había más un sesgo hacia cuestiones estructurales, de crecimiento, de asignación de recursos, de temas regulatorios. Había un grupo que escribía sobre coyuntura, en concreto yo escribía mucho sobre los problemas coyunturales, pero no era el, digamos, el núcleo de la profesión. Había un debate sobre el ciclo económico, básicamente sobre las experiencias del pare-siga, stop and go, que era por qué la economía tenía como un ciclo donde se trababa cuando se quedaba con restricciones externas, recesionaba y volvía a empezar, y qué factores había ahí en el diseño de nuestra economía que producían ese fenómeno. Fue la época también que empezaron planes un poquito más sofisticados, como fue el plan de Krieger-Bacena en Argentina, o si ustedes quieren, el plan brasileño de estabilización o el plan uruguayo del 68. Creo que todos esos introdujeron cambios en el debate sobre cómo se paraba la inflación en esa época. ¿En qué plan de estudios se formó? ¿Qué economistas trataban de formar dicha facultad? Yo en el plan 2 de la Facultad de Ciencias Económicas lo hacía con una gran rigurosidad, era muy exigente la carrera en el momento que yo la estudié. Profesores muy exigentes, yo tuve profesores que eran muy buenos profesores y muy exigentes para tratar de entender los problemas asignativos, monetarios, los problemas econométricos, estadísticos. Yo tuve en ese sentido mucha suerte de tener un grupo de profesores muy exigentes. En general era muy amplio el debate porque hay que ponerse en la época, los temas de discusión de la competencia de la Guerra Fría eran importantes, las teorías de la convergencia sobre si los dos sistemas convergían en un sistema único. Por supuesto que todos estábamos muy impactados por la invasión de Checoslovaquia, la invasión de Hungría, todos esos fenómenos políticos tenían mucho que ver con las dificultades económicas y también los argumentos que había sobre las deformaciones sociales. Siempre me acuerdo de Milovan Gilas, que había escrito un libro que se llamaba La Nueva Clase. Él era un dirigente ahí en Europa Oriental, que era un dirigente comunista, pero lo pusieron preso por escribir los privilegios que se gestaban en la nueva clase. Eso era la idea de que había dificultades asignativas, la crisis que uno percibía en el modelo chino. Esos eran temas que formaban parte del debate, pero yo diría, mi obsesión en ese momento era tratar de entender los instrumentos de análisis económico. ¿Realizó algún posgrado? Si lo realizó, ¿dónde y qué características resaltaría de dicho posgrado? En la Universidad de Chicago, donde el nivel de exigencia era extraordinario, a mí me impresionó mucho la rigurosidad que tenían, la obsesión con contrastar los modelos con la evidencia empírica,
y la búsqueda de una explicación que fuera consistente con los datos. Eso a mí me impresionó. Varios de ellos que fueron profesores míos después fueron premios Nobel. O sea, a mí me, me causaban una impresión muy profunda las teorías, por ejemplo, cuando entendí lo del capital humano, cuando entendí los problemas de asignación de recursos, digamos que cuán potente era el sistema de precios, cómo existían precios hedónicos, o sea, cómo existían precios que reflejaban cambios en las calidades. Bueno, tuve todo, toda la explicación de los fenómenos monetarios. Yo viví allí la época que toda Latinoamérica había tenido problemas de muy alta inflación. Entonces éramos un tema de estudio y eso también me impresionó mucho. O sea, los debates que en ese momento había, era toda la discusión sobre el crecimiento óptimo, eran los modelos de esa época. Bueno, eso fue lo que yo estudié. ¿Notó diferencia en la formación de economistas de Buenos Aires respecto de los del resto del país? ¿Podemos considerar Tucumán, Mendoza, Córdoba, etcétera? No era tan experimentado en Buenos Aires porque yo vivía en La Plata y, si para ser verdad, era un poco pajuerano. O sea, mi vida era La Plata y mi círculo era el platense y la verdad que estaba tan exigido para salir adelante. Digamos, yo trabajé una parte de mi carrera, o sea que era muy sacrificada mi vida en esa época. No tuve mucha posibilidad de explorar otras cosas. Con el tiempo, cuando fui profesor en la Universidad de Buenos Aires, me encontré con un alumnado mucho más numeroso que había en La Plata y en consecuencia no había esa relación tan personal que teníamos nosotros con los profesores. Nosotros éramos 15 alumnos, 10 alumnos, 20 alumnos, es decir, todo el mundo se conocía. Entonces, enseguida uno sabía quién estudiaba, quién no estudiaba, era muy... Es decir, el seguimiento de los profesores por parte nuestra digamos, era muy fácil en las clases localizar En cambio, en la Universidad de Buenos Aires, yo cuando fui profesor, me encontré el primer día con una clase con 80, 90 alumnos. Era muy difícil hacer lo que yo hacía en La Plata como profesor. ¿Notó diferencias en la formación entre las universidades públicas y las privadas? Había mucha gente que estudiaba en la Universidad Católica y de ahí salieron figuras muy destacadas después, como Machinea, Nogués, Giró, Martín Lago. O sea, había Broda, de Pablo, es decir, había mucha gente estudiando en la Universidad Católica, que era la alternativa a las universidades estatales. Pero de nuevo, eso era un fenómeno más de la ciudad de Buenos Aires. Yo en La Plata, el peso de la Universidad Nacional era muy grande. ¿Qué técnicas usaba un economista de su época? ¿Qué instrumentos, máquinas o cálculos? Yo, básicamente era muy costoso todo el problema, no había las computadoras que hay ahora, era muy difícil cargarlas, era todo un tema cargar las series y aprender a hacerlo. Y bueno, eso normalmente había un esfuerzo complejo y en general había que pedir ayuda. Yo pedía ayuda. Hacíamos un gran trabajo de armar las series y armar los datos, porque no había digamos, la facilidad que hay ahora para hacer correr un estudio econométrico. Era mucho más complejo. Entonces, en general, había mucho esmero en preparar los datos con mucho cuidado, porque cualquier error era muy costoso. Ahora la tecnología es mucho más amigable que lo que era en ese entonces. ¿Qué lugar tenía la planificación en la formación de los economistas y qué lugar tenía en su práctica? En esa época estaba en el Banco Mundial Hollis Chenery y los modelos de Chenery eran enseñados. Por ejemplo, cuando yo estudié se hacía un esfuerzo muy grande
para utilizar los modelos de Chenery, y también en términos, se hacía un gran esfuerzo con el modelo insumo-producto y la matriz insumo-producto, y eso era importante para entender la estructura de la economía. Bueno, un aprendizaje muy grande que hice ahí fue cuando aprendí que eso no maximizaba, no optimizaba. Cuando estudié Adansi y la programación lineal, ahí también fue todo un esfuerzo muy grande de racionalizar lo que eran todos esos modelos que daban consistencia con aquellos que daban optimalidad. Y eso me ayudó a entender muy bien el problema. ¿Cuál era el lugar de la incertidumbre en el acontecer económico? En esa época siempre ha habido un tema con la incertidumbre, y en realidad gran parte de los modelos económicos tenían un fuerte factor aleatorio. Todos los estudios de serie de tiempo siempre había un factor aleatorio, y eso yo diría que había mucha discusión sobre la incertidumbre propia de los eventos económicos y del comportamiento humano, y mucha discusión sobre lo que yo llamaría la incertidumbre jurisdiccional, o sea, la incertidumbre que creaba nuestro contexto institucional. La Argentina tenía mucha más incertidumbre que sus vecinos y que los países desarrollados, parte por esa gran volatilidad de sus reglas de juego. ¿En qué momento y cómo se institucionalizó la macroeconomía como parte del saber específico de los economistas? ¿Hubo una separación de los espacios del desarrollo y macroeconomía? Yo diría que la década del 40 la década del 30 empezaron esos debates, pero yo diría que en la década del 40 hubo, bueno, todo el esfuerzo de Hicks y Modigliani de poner el pensamiento de Keynes en modelos más sencillos de explicar, el trabajo de Patinkin, y luego yo diría que empezó a haber un debate muy grande en los países desarrollados. Yo creo que mucho estuvo muy influido por el desarrollo de Alemania. O sea, yo creo que la gran sorpresa que tuvimos en los 50 y los 60 fue el milagro alemán, la estabilidad y la ortodoxia que ellos tenían. Eso, la ortodoxia alemana, holandesa, suiza, comenzó a ser muy influyente. ¿Quiénes y para qué se demandaban los saberes de los economistas? Había mucha gente empleada en las universidades como académicos, en el CONADE y en el Ministerio de Economía de la Nación y de las provincias, en las secretarías de Hacienda de los gobiernos locales. Yo diría en consultoras que hacían evaluación de proyectos. Todavía no era tan habitual el economista como consejero empresario, pero empezaba esa tarea. Había algunos colegas que yo conocí que trabajaban haciendo informes económicos. La gente no se acuerda, pero Ámbito Financiero surgió ahí con el 75, es decir, un diario que hablaba solo de temas económicos, era circulación masiva como fue Ámbito Financiero, fue una novedad. Los otros diarios de orientación económica, ejemplo de Economic Survey, de Review of River Plate, eran más de circulación muy restringida. Esta cosa de que todo el mundo leía noticia económica en ámbito financiero viene de Rodrigazo.